Bueno, mis hermanos, entonces continuemos con la palabra del Señor después de haber adorado, de haber cantado esta hermosa canción que habla de la eternidad de Dios, ¿no? De que Él sigue siendo Dios y entender que ese es uno de sus atributos, la eternidad de Dios. Yo sé que muchas veces la tenemos presente, ¿no? Muchas veces sabemos que Dios es eterno. Y también muchas veces lo pasamos por alto, ¿cierto? Como que sí, sabemos que Dios es eterno. Cantamos unas lindas canciones acerca de la eternidad de Dios, lo tenemos presente, pero no entendemos qué lleva el que Dios sea eterno, ¿sí? Y mientras cantábamos esta canción de Tú eres Dios, yo mientras cantaba decía, Dios, tú eres Dios en mi vida, tú eres Dios eterno, la roca eterna, ese eres tú. Tal vez no tenga todo bajo control, porque soy hombre, y nada va a estar bajo control en mis manos, pero en tus manos sí está bajo control. Y esa es la paz y la confianza que yo tengo, que en tus manos todo está bajo control. Y hay una confianza que ya viene de Él, que ya no viene en mis habilidades, que ya no viene en lo que yo puedo hacer, en mi fuerza, ya no viene de ahí, viene en que el Señor hará y obrará. Y eso es bueno, ir entendiendo parte de todos estos atributos que hemos ido aprendiendo y que conforme pasan las semanas vamos a ir viendo algunos otros. Este tiempo tocó la eternidad, ¿no? De Dios, ¿sí? La eternidad de Dios. Y quiero leerles lo siguiente. Dice, la eternidad de Dios es uno de los atributos que más claramente distingue a Dios de su creación. Este atributo afirma que Dios no está limitado ni por el tiempo ni sujeto a sus cambios, ¿sí? No está limitado por el tiempo Dios, ni sujeto a sus cambios. ¿Sí? Los que estudian ciencias saben que el tiempo es lo que da muchos problemas, ¿no? Y no se puede llegar a muchas respuestas por el tiempo. Prácticamente esa es la gran incógnita o lo que no permite llegar a un resultado más externo, más amplio, el tiempo. Pero a Dios no le limita el tiempo, ni los cambios que hay. Para entender la eternidad de Dios debemos entender también nuestra naturaleza finita, como hombres, que somos finitos, ¿sí? No somos infinitos, somos finitos. Tenemos un principio y vamos a tener un fin también, sobre todo aquí en la tierra, donde el tiempo no pasa en vano en nosotros, ¿sí? Vamos creciendo, vamos envejeciendo y moriremos. ¿Sabemos dónde nacemos? No sabemos dónde y cuándo vamos a morir, ¿cierto? Somos finitos. Pero el Dios eterno al que adoramos, Él no es finito, Él es infinito, Él es eterno, ¿sí? Por eso, Él, ¿sí? Es eterno. Y eso es lo que debemos entender, ¿sí? Muchas veces se ha dicho comentarios que nosotros también somos eternos, ¿sí? Pero no es así. Nosotros no somos eternos. Dios es eterno, ¿sí? Él es el que tiene control de todo, de la eternidad, y vamos a irlo viendo en su palabra en algunos versículos, pero quiero que eso quede en claro. Entender que nosotros somos finitos y que Dios es el Dios eterno, la roca eterna, como cantábamos, ¿sí? Dios trasciende en el tiempo, existiendo eternamente sin principio y sin fin. Y esta es también otra incógnita que han tenido los agnósticos o los ateos, que dicen, pero si Dios creó todo, ¿quién le creó a Dios? No están entendiendo el atributo de Dios, que es su eternidad. Si Él es eterno, no pudo haber sido creado, porque es eterno. A Él no le limita el principio del fin. Él está ahora como estuvo ayer o como estará mañana. Él está en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Entonces, por eso esto genera más confianza, ¿sí? Genera más decir, bueno, sé que el Señor tiene el control, y esto hasta genera más paciencia, ¿no? Porque muchas veces queremos que ya pasen las cosas y si no pasan y esto. Pero decir, el Señor es Dios, el Dios de antes, el Dios de ahora y el Dios que
después, se podría decir, ¿no? Él es Dios. Y si hay un proceso, si hay algo que estamos viviendo, pues Él es Dios en mi vida y pasará. Lo que tenga que pasar, y confiaré y oraré y buscaré de Él. ¿Sí? A diferencia de los seres humanos que experimentan el tiempo en una secuencia de pasado, ¿sí? Presente y futuro, Dios ve y conoce de manera simultánea e inmediata. Todo el tiempo Dios ve y conoce de manera simultánea e inmediata. Esto significa que para Dios no hay un antes, un después. Él es el yo soy eterno, siempre presente en todo momento de la historia y del futuro. Y lógicamente el presente. ¿Sí? Entonces, Él es. Me sorprende mucho cuando en Éxodo, que más adelante lo vamos a ver, el Señor dice, yo soy. Porque Él dice, ¿quién me manda? ¿Quién me manda? Dime, ¿quién me está mandando? Y Él diles que es el yo soy. ¿Sí? ¿Por qué Dios diría el yo soy? ¿Por qué no dijo, diles que soy Jehová o Yahvé? O los nombres que menciona, que se da a llamar. ¿Por qué dijo el yo soy? ¿Sí? Y ahora voy a mandar otra incógnita un poquito más profunda. ¿Será que mi nombre es Jonathan, ¿no es cierto? ¿Será que Jonathan puede llevar todo lo que yo soy en ¿cuántas letras son? Jonathan. 7 letras. ¿Será que puede llevar todo lo que yo soy en 7 letras un nombre? No, no es cierto. Un nombre no puede definir lo que yo soy, ni en Dios, ni en lo que estoy haciendo ahora. Un nombre, 7 letras, no pueden definir. ¿Cuánto más no podrá definir a Dios, que es eterno? Por eso Él no se podía definir como un nombre para que le reconozcan. Y es más, tiene muchos, ¿no es cierto? Se hace definir por muchos. Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Elohim, muchos nombres, ¿sí? Porque no puede definirse en uno. Y para no definirse en uno, dice el yo soy. Yo soy quien soy. Soy eterno. No hay definición para mí. No puedo decirte este soy porque no va a caber en toda la eternidad de Dios en un solo nombre. Y vemos que Dios es espectacular, es magnífico, es glorioso. Y no se iba a definir en un pequeño nombre. Por eso dice, diles que yo soy. Soy el que soy. ¿Sí? Entonces vamos viendo un poquito más acerca de la eternidad. Este atributo es crucial para entender la naturaleza divina porque resalta su inmutabilidad y soberanía. Dios no envejece, no cambia ni se ve afectado por el paso del tiempo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? La eternidad de Dios también asegura a los creyentes sus promesas y propósitos. La eternidad de Dios también asegura a los creyentes que sus promesas y sus propósitos son firmes y seguros, ya que no están sujetos a las fluctuaciones temporales. Lo que les decía antes. Si sabemos que hay promesas, si sabemos que su palabra es verdad, si sabemos que Él tiene un propósito con nosotros, con nuestras vidas, no va a cambiar. El Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar con nuestras actitudes, con el pecado, ¿sí? Con nuestras decisiones, pero Dios no va a cambiar. Y ahí viene el tema del arrepentimiento, y ahí viene el tema de decir, ok, yo fallo, pero quiero ser mejor. Quiero el camino que me desvié, pues voy a comenzar a hacer algo para volver a ese camino. Dios no va a cambiar, nosotros somos los fluctuantes. Nosotros somos los que vemos algo y decimos, no. Los que no nos gusta la incomodidad, nosotros. Pero Dios, Él está en toda la eternidad y Él sabe. ¿Sí? Él sabe. Es como, para entender un poco, no digo que lo vamos a entender, es como que vemos una película, ¿no? Y nos volvemos a ver la misma película. Usted ya sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? Desde el principio al final. Entonces usted dice, bueno, yo ya sé lo que va a pasar ya. Sé que esa persona va a hacer esto, sé que el resultado de eso va a llevar a esto y sé que esto.
ya sé, ¿no es cierto? Ese es el Dios eterno, el que ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Pero son nuestras decisiones. También las que nos llevan a esas promesas o nos alejan de esas promesas o propósitos. Pero Dios sigue con sus promesas y propósitos firmes y seguros, ya que no están sujetos a las fluctuaciones temporales. ¿Sí? Él sabe. ¿Sí? La omnisciencia de Dios, lo sabe todo. ¿Sí? ¿Sí ve cómo todas se relacionan? Y van llevándonos a entender más a Dios. Y conocer más es mejor. Mientras más conocemos, ¿sí? Más uno se va encariñando, más uno va tomando como que ese amor más profundo, ¿no? Y es lo mismo con Dios. Mientras más le conocemos, más reconocemos quién es Él y más nos enamoramos. En el matrimonio es así, ¿no? Al inicio es como que peleitas, todo, o mucho amor y todo. Pero mientras más pasa el tiempo, las personas que son casadas van a entender, el amor sigue siendo más fuerte. Porque más nos conocemos, más sabemos del uno del otro, más nos vamos acoplando, más sabemos qué le gusta, qué no le gusta, más sabemos qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿cierto? ¿Sí? Pero mientras más conocemos a la pareja, más nos enamoramos, más nos amamos. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que mientras más le conozcamos en su palabra, le amemos más. ¿Sí? No creo que el conocerle a Dios nos aleje de Él. El conocerle a Dios nos invita a amarle más, a obedecerle más, a ser más consciente de quién es Él y qué es lo que quiere a través de su palabra que nosotros entendamos. ¿Amén? La eternidad de Dios es una verdad que nos invita a adorarle con reverencia y confianza, reconociendo que Él está más allá de nuestra comprensión finita y limitada. ¿Pero qué es su eterno amor y poder? ¿Sí? Pero en que su eterno amor y poder, Él se ha revelado a nosotros para que podamos tener una relación eterna con Él. Amén. Mire usted cómo el Señor se nos revela. Y quiero que ustedes me acompañen, mis hermanos, a Salmos 92. Salmos 92 para ir introduciendo el tema de la eternidad de Dios. Salmos 92. Mientras usted busca Salmos 92, quiero decirles que en la actualidad es un poquito difícil que las familias lleven su Biblia física, ¿no? Unos porque no tienen realmente, pero siempre es como que ahora en las iglesias no se dice mis hermanos, vamos a tal texto. No, ahora se dice un texto y en ese se trabaja toda la prédica y puede hablar de cualquier cosa y al final lo vuelve a repetir el mismo texto. Nosotros vamos a ir siempre viendo la palabra de Dios, así que si puede traer su Biblia, tráigala. Si no tiene, avise para ver cómo hacemos para comprar una promoción de Biblias y dar. Pero creo que es bueno que podamos traer nuestras Biblias físicas y poder buscar y poder ir viendo en la palabra de Dios. Y si no tienen, no pasa nada. ¿Sí? En el celular también está bien, pero muchas veces en el celular es como que te llega un WhatsApp y ¿qué haces? Abres. Por ahí una notificación de Facebook, abres. O ya te desconcentraste y abres. Entonces, es más por eso que el celular, no mucho. Pero bueno, en Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Salmos, permítanme un segundito. Permítame un segundito. Que yo estoy leyendo aquí también. Salmos 92. Dice lo siguiente. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos viendo la eternidad de Dios, ¿no? La eternidad de que antes de que se formasen los montes y formasen la tierra y el mundo, tú eres Dios. Y por eso cantamos esa canción. Y sabía, todo está conectado. Porque cuando
comenzaba a estudiar acerca de la eternidad, Salmos 92 es como el versículo base de la eternidad de Dios. Pero en todo, tú eres Dios, dice. Tú eres Dios, y esa es nuestra confianza. Este versículo enfatiza que Dios es eterno, existiendo antes de la creación del mundo y permaneciendo por todos los siglos. Por todos los siglos. ¿Sí? Vamos a Isaías 48. Isaías 48. Isaías 48. Listo. Dice lo siguiente: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eterno es el Señor, que su palabra también permanece para siempre. Eternamente permanece su palabra. Amén. Dice lo siguiente: a ver, yo les dije mal, es Isaías 40, 28. Vamos también, pero también ahí está para siempre. ¿Sí les dije al inicio 28 o no? ¿No? Isaías 40, 28. Dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? También habla de la eternidad de Dios. ¿Sí? Aquí se afirma que Dios es eterno y que su poder y sabiduría son incomparables para los humanos. Muchas veces no vamos a poder entender qué es lo que el Señor hace, ¿sí? Porque lo vemos con ojos humanos. Creemos que Dios es un hombre, ¿sí? Como nos muestran los Simpsons, un abuelito ahí con pelo largo, que está vestido de blanco, ¿sí? Y que nunca muestra su cara. No es así, Dios es eterno, ¿sí? Muchas veces, por eso hay confusiones, porque no se entiende la eternidad de Dios. Deuteronomio 33, 27. Vamos a Deuteronomio 33, 27. 33, 27. Que dice lo siguiente: el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de adelante de ti al enemigo y dijo: destruye. 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Este versículo destaca la eternidad de Dios en el contexto de su protección y cuidado para su pueblo. ¿Sí? También nos cuida y nos protege. El eterno Dios es tu refugio. Tenemos un refugio eterno al cual tenemos acceso. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:17. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 1. 17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Al Rey de los siglos, dice. ¿Sí? Nombrando a la eternidad de Dios. Este pasaje alaba a Dios como el Rey eterno, resaltando su inmortalidad y su dominio eterno. Y vamos un poquito también
Apocalipsis, ¿cierto? Hemos ido viendo desde el Antiguo Testamento el Nuevo y vamos al final. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Y este es uno de los que también más me llamó la atención. ¿Sí? Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ay, mire usted, yo soy el alfa y el omega. Todos sabemos cuál es el alfa y el omega, ¿no es cierto? Todos sabemos a qué se refiere con el alfa y el omega. Pero si no lo sabe, por aquí estuve investigando, el alfa y el omega, ¿sí? Alfa y omega. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿sí? Al describirse como el alfa y el omega, Jesús está declarando que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Es decir, Él es la fuente de toda creación y también su culminación. No hay nada antes de Él y nada puede existir más allá de Él, ¿sí? Ustedes dirían, ¿y por qué Jesús citaría en griego, no? Si se supone que el idioma original era el hebreo. ¿Por qué Jesús citaría el griego? Es una pregunta muy válida, ¿no? Porque mucha gente puede hacerse. Pues me tocaría consultar, mis hermanos, para decir, no, mentira. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, en griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Sí? Y prácticamente todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Y todo este tema tiene que ver con la conquista que hubo de los griegos y todo se monopolizó. Y hasta el idioma era mejor escribirlo en griego porque sabía que se iba a entender en todas partes. Poniéndolo en un contexto actual, digamos que todos hablábamos un idioma indígena aquí en el Ecuador. Y hubo una conquista y de repente todos tuvimos que hablar español. Entonces yo me voy a Bolivia, hablan español. Hablan quichua, pero hablan español. Y yo puedo comunicar. ¿Sí? Me voy a Perú, hablan quichua, pero hablan español también. Me voy a Colombia, ciertos lugares se habla quichua, pero hablan español también. Y si vienen a Ecuador, también hablan español. Y si me voy a Argentina, hablan español. Y si me voy a Brasil, no, pero cierta gente sí habla español. Si me voy a Chile, hablan español. Eso quiere decir que si yo ahorita envío una carta a mis amigos de Bolivia, de Colombia, de Perú, ¿sí? Y les envío una carta y les digo, aún han pasado 2 semanas y sigo extrañándoles, o me llevo muchos buenos recuerdos de ustedes, Dios les bendiga. Les envío, esa carta va a ser entendida en Colombia, en Bolivia y en Perú. ¿Sí? Eso es lo que pasaba con el griego, que tenía que ser escrito en griego para que pueda ser extendida y entendida. ¿Sí? Entonces no es que, ay, qué pena que les hayan conquistado los griegos y hayan tenido que escribir. No, fue también un propósito de Dios para poder ser entendido. Y después se fueron traduciendo y cambiando, pero es más o menos por eso es que Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Esta frase refuerza la idea de que Cristo es eterno, abarcando todo el espectro de Dios y la existencia. Jesús está presente en el inicio de todo como el creador, ¿sí? Y también, como podemos ver en Juan 1, del 1 al 3, ¿sí? Y también estará presente en el fin como el juez y el consumador de todas las cosas, ¿sí? Él es, quien era y que ha de venir. Esta parte del versículo subraya la naturaleza eterna de Cristo, en la que Él trasciende en el tiempo. Él es el que es, implica su presencia continua y eterna. El que era subraya la existencia desde la eternidad pasada, y el que ha de venir apunta a su retorno glorioso al final de todos los tiempos. Él es todopoderoso y esto tiene que ver con el tema de la omnipotencia de Dios, todopoderoso. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el Señor es el alfa y el omega, ¿sí? El principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso.
Ese es el Dios eterno que tenemos. Se nos muestra a Jesús, se nos muestra a Dios Padre y también al Espíritu. ¿Sí? Se nos muestra que son eternos. ¿Sí? Y esa es la intención del texto y de estudiar los atributos de Dios, mostrarnos la eternidad de Dios. ¿Sí? Los tres, uno solo son. ¿Sí? Listo. Ahora, esta es como una pequeña introducción de lo que es la eternidad de Dios. Pero yo creo que siempre en el contexto bíblico el Señor nos va a hablar con distintos pasajes bíblicos, capítulos, libros bíblicos acerca de su eternidad. Y uno de los versículos que me llamó mucho la atención es Isaías 6, del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Y Dios le da una visión a Isaías en el templo, ¿sí? En la cual está registrado en estos versículos. Aunque no se menciona explícitamente la palabra eternidad, la historia ilustra la naturaleza eterna de Dios a través de la visión de su gloria y majestad en el cielo. Isaías 6, 1, 8 dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, dice, ¿no? Limpio tu pecado. Listo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di esto a tu pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él la sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Amén. Aquí podemos ver el llamado de Jeremías, ¿sí? Cómo el Señor le muestra a través de una visión, ¿sí? Lo que le está enviando a hacer. Perdón, de Isaías. Yo estoy pensando en Jeremías. El llamado de Isaías. Y podemos ver la visión que le muestra, ¿no? Una visión espectacular. El que cuenta esta visión, por poco, y si le contamos a alguien que no cree en Dios, va a decir: está loco, esto no puede ser verdad. Nosotros creemos que esto es verdad, ¿sí? Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu. Y si fue inspirada por el Espíritu, no puede ser contradecida por el mismo Espíritu, ¿cierto? Entonces creemos que esto es verdad.
Y aquí podemos ver que un profeta de Dios tuvo una visión en el año que murió el rey Usías. En esta visión, Isaías vio al Señor sentado en el trono alto y sublime, y al borde de su manto llenaba el templo. Serafines, seres angélicos estaban por encima de él, y cada uno con 6 alas clamaban: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Al declarar santo, 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 ¿sí?, se reconoce la completa y absoluta santidad de Dios. ¿Sí? Es también un atributo que lo estudiaremos en su momento, pero la santidad de Dios es infinita y eterna, lo que significa que Dios ha sido, es y siempre será santo, sin cambio ni disminución, tal como su eternidad lo es. ¿Sí? Por eso es que muchas veces en nuestra naturaleza no podemos comprender esto. No podemos comprenderlo, se nos hace muy difícil. Y aún más cuando estamos fallando. Se nos hace difícil entender la santidad de Dios y su eternidad. ¿Sí? Creemos que podemos negociar con Dios. Sí, creemos. No, Señor, pero es Tito nomás, tú sabes. Cuando realmente debemos aceptar y buscar un arrepentimiento. Aceptar lo que estamos pasando, pero decir, bueno, esta vez lo hago contigo y voy a tomar decisiones. ¿Qué me está alejando de ti? ¿Qué me está haciendo fallar? Y esas decisiones que tomo, pues, me ayudarán a acercarme más a ti y a poner mi confianza en el Dios eterno. En la final, en este mundo somos finitos, pero estaremos con el Dios eterno en su momento. Y esa es la gran confianza y esperanza que también tenemos. La eternidad de Dios también refleja en la visión cuando Isaías reconoce su propia pecaminosidad en comparación con la pureza y la santidad del Señor, que es eterno y trasciende el tiempo y todo lo creado, incluyendo las limitaciones y la corrupción del ser humano. Dios responde a la humanidad de Isaías purificándola de sus pecados, lo que demuestra que aunque Dios es eterno y completamente santo, Él es también misericordioso y desea tener una relación con su pueblo a lo largo de la eternidad. ¿Sí ve por qué le digo que todo conecta? Porque también uno de los atributos de Dios es que es misericordioso. Y también lo vamos a ver a más profundidad. Pero también el Señor se muestra para purificar. Porque como dice aquí Isaías, dice, entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él pensó que estaba muerto. Que dijo, yo soy pecador, soy inmundo de labios, o sea, de mi boca no sale nada bueno. Y peor en el pueblo que estoy rodeado, es como que es peor. Yo creo que estoy muerto porque he visto al Rey. ¿Sí? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y a respuesta de esto, viene el serafín y le pone el carbón en su boca, ¿sí?, que venía trayendo con tenazas, dicen, ¿no? Entonces eso quería decir que de alguna u otra forma, si el serafín cogía con su mano, se quemaba, ¿no? Le ardía. Viene trayendo con tenazas. Pero es interesante que le pone en su boca, ¿sí? ¿Y hubo dolor? ¿Isaías menciona dolor? No, no es cierto. No menciona dolor. No dijo, y me ardió hasta la... No. Sí. Porque realmente él no tenía que pasar el dolor por la purificación de nuestros pecados. ¿Quién tenía que pasar ese dolor ardiente? Ese dolor que quema, ese dolor profundo, para que nosotros seamos libres de nuestros pecados. Jesús debía llevar ese dolor. ¿Sí? Ni siquiera los querubines, o serafines, perdón, sino Jesús debía llevar ese dolor. Era una visión también de futuro, de lo que iba a pasar. Y es mostrada Isaías en su momento, y purificándolo,
pero el Señor estaba ya en la eternidad. Estaba dando luces de lo que iba a pasar por el sacrificio que el Señor Jesús iba a tener que pasar. ¿Sí? Continuamos. El significado de la relación con la eternidad de Dios, ¿sí? Su trono eterno, la visión de Dios en su trono alto y sublime indica su gobierno y autoridad, y que su gobierno y autoridad son eternos. Ningún cambio en la historia humana puede alterar el hecho de que Dios es rey para siempre. Él nos muestra su trono, su santidad inmutable. Es 3 veces santo y enfatiza en la santidad de Dios, que es eterna e infinita. ¿Sí? Es eterna y infinita. Y su gloria eterna, la declaración de que toda la tierra está llena de su gloria, apunta a la realidad de que la gloria de Dios no está limitada por el tiempo, por el espacio. Su gloria es eterna y omnipresente. Ya vimos la omnipresencia de Dios, ¿no? Y también vimos la gloria. Vemos ahora que la gloria es eterna. No hay nada que defina. ¿Y por qué Dios solo dice la tierra? ¿Por qué no dice el universo? ¿Por qué no dice todo lo creado, no? No diría eso. O sea, solo me estás diciendo que Dios solo tiene gloria en toda la tierra. Ya después allá no tiene gloria, no. Él habla así porque nosotros entendamos, porque ellos no teníamos conocimientos de que había algo más allá. Y es entendible para los hombres que en su época estaban entendiendo lo que estaba hablando Dios y lo que fue escrito. Hoy nosotros lo sabemos. Hoy hemos leído ya la Biblia y entendemos todo lo que el Señor está haciendo. Pero por eso dice eso. A través de la visión de Isaías podemos comprender mejor que la eternidad de Dios es manifiesta y su gobierno, su santidad, su gloria, lo cual nos invita a adorarle con reverencia y asombro. Nos invita a adorarle con reverencia y asombro. Pero la eternidad de Dios realmente es algo que nos lleva a ser más conscientes también de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque si usted ve aquí, después de haberle dado el llamado a Isaías, a mí me llama la atención lo que dice Dios aquí. Porque le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Cómo? O sea, les manda que les hablen, que oigan bien, pero que no entiendan. ¿Sí? Ved, por cierto, mas no comprendáis. Miren lo que está pasando, pero no van a comprender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. ¿Cómo? O sea, Dios, ¿me estás enviando? ¿Estás diciendo quién irá por mi pueblo? Y yo te digo, heme aquí, envíame a mí, y me vas a decir que hable y ellos no entiendan, que les haga ver y que no comprendan, que tú vas a engrosar su corazón y agravar sus oídos y cegar sus ojos, para que sus ojos no vean, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo creo que esa es una de las misiones también de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? Porque muchas veces la iglesia va y habla y aconseja y muestra la palabra y dice, pero parece que los corazones se vuelven más sordos, ¿no? Los más endurecidos. Les mostramos y no entienden. Les mostramos y no comprenden. Engruesan sus corazones, agravan sus oídos, ciegan sus ojos. Pero ¿sabe qué es eso? El pecado que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras vidas. El pecado y la falta de arrepentimiento. Y dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima. Al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa.
El Señor le envía a mostrarles lo mal que están, pero si ellos no van a entender, ellos no van a comprender. Pero esto va a salir sanidad de esto. Va a quedar el tronco ahí cortado, pero de este tronco cortado va a volver a florecer la simiente santa. ¿Sí? Muchas veces cuando veo toda esta situación, veo también lo que estamos haciendo como iglesia, ¿no? O no nos ha pasado que muchas veces hemos hablado, no nos ha pasado que muchas veces hemos intentado ayudar. Que a mi hermano me decía, la otra vez le vi un borrachito y invité a comer. Y le dije, mi hermano, ¿qué pasa? Cuéntame, podemos ayudarte. Sal de esta vida que no te ayuda. Y como que no, su corazón endurecido. ¿Sí? ¿Cierto? Muchas veces hemos dicho a familias, hemos hablado a jóvenes en la universidad, en las escuelas, en los colegios, en los trabajos. Hemos dicho a compañeros, oye, pero Señor, esa es la salida, es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué pasa con ellos? Más endurecido su corazón, ¿no? Más fuerte. Más como que a veces hasta iras nos toman por querer en uno hacer bien las cosas, ¿no? Y nos hacen a un lado, este pan es medio religioso, de gana o no lo están viendo como son las cosas. Su corazón está endurecido, sus ojos no ven, sus oídos no escuchan, no hay entendimiento, ¿cierto? Eso es lo que está pasando, ¿sí? Pero sabemos que esto no es para mal, esto es para bien. Después viene el destierro de Israel y de todo lo que pasa, y son llevados cautivos a Babilonia. Esto es lo que Isaías está viendo, está pasando, está por pasar. ¿Sí? Pero dice, de ahí saldrá una simiente, de ahí quedarán unos cuantos, pero de esa será la simiente santa. Y de ahí viene el tema de Nehemías, la reconstrucción de los muros y todo el tema que está por delante. Esto es lo que está pasando también. Y la eternidad de Dios también me habla de del pecado de las personas, del pecado que nosotros también tenemos. Me habla de eso, porque muchas veces pecamos sin entendimiento, sin conocimiento. Eso es real, ¿sí? Eso es real. Pero si ya conocemos y entendemos y pecamos, no estamos tomando en cuenta la eternidad de Dios. Y también es real en nuestras vidas. Es real porque también lo vivimos. Por eso, cuán importante es entender estos atributos y tomar en cuenta esto, para entender la eternidad de Dios que nos habla acerca también del pecado, acerca de nuestras actitudes. Para eso es bueno entender la eternidad de Dios. Y esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya cuando Jesús vino, se sacrificó en aquella cruz, pixelada ahí como le ven. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto está en Hebreos 13, del 1 al 8. Hebreos 13, del 1 al 8. Y es interesante ver cómo lo muestra aquí el autor de Hebreos. Hay una pequeña parte nomás, que les voy a leer antes, que es del 8. Y ahora no hay el 8. No le he guardado al 8, pero no importa. Ya les debo acá. Hebreos 13, del 1 al 8. Hebreos 13, del 1 al 8. Dice, solo les voy a leer el 8, ¿sí? Para que ustedes tengan el contexto, porque solo ese me apareció cuando comencé a ver las concordancias de acerca de la eternidad de Dios en la Biblia, y me apareció solo ese, pero digo, algo más puede hablar, algo más me está intentando decir su palabra a través de este texto. Dice Jesucristo en el 8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Habla de la eternidad de Dios, ¿no es cierto?
el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es eterno. ¿Sí? Pero yo digo, ¿por qué el autor de Hebreos llegaría a esta parte? ¿Qué es lo que le motivó a llegar a esta parte? Y cuando comencé a leer desde el primero, que justo dice deberes cristianos, comencé a ver el por qué el autor llega a este punto. Y vamos a leer desde el primer versículo de Hebreos 13. Y dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y después viene este versículo que les acabé de leer. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Mire usted, está dando un contexto y continúa. ¿Sí? Continúa, terminemos de leer. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viendas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, de fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Sí? Después dice bendiciones y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Saber que está en liberación nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué lindo este capítulo, ¿no? Muy lindo, pero volvamos del 1 al 8. Creo que era necesario leerle todo. Podemos ver que nombra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nos da ciertas indicaciones como creyentes. El primero es el amor fraternal, amor entre hermanos.
¿sí? Y yo les digo algo, ¿usted ha visto a los hermanos? Bueno, los que han tenido hermanos, ¿no? Cómo se crían, ¿no? Usted ha visto que de un rato al otro están ahí como que peleando y por ahí se pelea y comienza a gritar y por ahí escucha, mamá, papá, y parece que algo está pasando. Un remolino está pasando en el cuarto, ¿sí? Y de ahí viene la mamá con la chancla, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y después ya, no, a ver, ¿qué? Después usted les ve, están abrazados viendo la tele, no, no pasó nada para ellos, todo está bien, ¿sí? El amor fraternal es así. No siempre se va a estar de acuerdo, no siempre vamos a tener tal vez el mismo sentir, pero hay un amor fraternal de por medio. Y ese amor nos debe llevar, ¿sí? A actuar de esa manera, ¿sí? Pasó lo que pasó, pero al final estar abrazados viendo al Señor Jesús, no viendo la tele, viendo al Señor Jesús y lo que Él hace, ¿sí? Y más allá habla de la hospitalidad como hermanos, ¿sí? Hospitalidad. Porque dice, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando vinieron los misioneros del tema del EFO, del evento de formación de obreros a nivel de Latinoamérica, y nuestra guaguita estaba de 2 meses. Y decíamos, ¿y si uno viene con gripe? ¿Y si se nos enferma la guagua? ¿Y si 2 mesecitos, qué va a pasar si se nos enferma? ¿Sí? Y el Señor nos hablaba de esto, ¿no? De que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos de ellos, ella, ay, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sí? No nos olvidemos de ser hospitalarios. Por eso yo tengo ahí unas cuantas camas y cuando vienen familias, y vengan los que quieran. O vienen hermanos, vengan, aquí hay 2 camas y si no hay en la sala hacemos cama general. Pero vengan, ¿sí? Porque usted no sabe. Y cuando vienen no solo les doy comida, no solo les doy cama, no solo les doy agua, no solo les doy fruta, ¿sí? Les doy algo más importante, que es la palabra de Dios. Eso se trata un buen hospitalario, ¿no? Decir, oigan, ¿y qué les parece si leemos la palabra? O, ¿saben que esto me ha estado hablando Dios en su palabra? Eso es ser buenos hospitalarios, ¿no es cierto? Mire, y más allá, habla que nos acordemos de los presos, como que si estuviéramos presos con ellos. ¿Sí? Hay mucho por hacer como creyentes, claro. Y hay mucho que organizar, claro. Y muchas veces no se lo puede hacer, una por el tiempo, otra por los recursos. ¿Sí? Pero damos gracias a Dios porque hay iglesias que tienen recursos también para ayudar. ¿Sí? Nosotros queremos ser esa iglesia que ayuda y lo vamos a hacer, pero hay mucho por hacer también, como creyentes. ¿Sí? Dice, y como si estuvierais preso, y de los maltratados, dice, que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, de los maltratados, de los que han subido maltratos. ¿Sí? También nos habla del matrimonio, ¿sí? Y el hecho sin mancilla, sin rencilla, ¿sí? El hecho sin mancilla. También nos habla de la fornicación, de los adulterios que los juzgará Dios. ¿Sí? También nos habla de las fallas, de los errores que cometemos. Muchas veces uno dice, bueno, pues no soy casado para ser adúltero, ¿no? Pero cuando amamos a otro Dios, estamos siendo adúlteros con nuestro Dios también. ¿Sí? Cuando ponemos a algo antes que a Dios, ¿sí? Estamos adulterando al Dios vivo. ¿Sí? Pero esto dice ¿quién? Dios los juzgará. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Todo lo que hagamos no tiene que tener avaricia. ¿Sí? No tiene que tener avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora, agradecidos. Con lo que Dios nos ha dado, Dios te pague, papito Dios. Gracias por todo. Gracias por todo lo que me has dado. ¿Es cierto? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. También dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablan la palabra de Dios.
Aquí dice, acuérdense de sus pastores que hablan la palabra de Dios. ¿Sí? Acuérdense de los que hablan o de la palabra que hablan. ¿Sí? Porque si hablan otra cosa, eso no se acuerden, por favor. Pero sí de la palabra de Dios y de lo que se está hablando. ¿Sí? Considerar cuál haya sido su resultado de conducta. ¿Sí? O sea, dice que deben considerar cuál ha sido la conducta e imitad su fe. Imitad su fe. ¿Sí? Imitad lo bueno, no lo malo. Reciba lo bueno, deseche lo malo. Y en el 8 termina diciendo, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Habla de la eternidad de Jesucristo. Una vez que nos da distintas cualidades del creyente, habla de la eternidad de Jesucristo. Y al final, en las saturaciones finales también dice, mire lo que dice al final en el 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también da algunas indicaciones, que hoy no es el tema, pero lo aprenderemos otro día, sobre las indicaciones que también da, pero termina diciendo y hablando de la eternidad de Dios. ¿Por qué en medio de nuestros deberes como cristianos, de lo que debemos hacer, está inmiscuida la eternidad de Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría a Pablo a escribir acerca de nuestros deberes cristianos y de la eternidad de Dios? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que Él está diciendo, de lo que Él está hablando, de lo que Él hizo y está haciendo. Y eso nos lleva a fallar. Eso nos lleva a cometer errores. También nos lleva a tener malas doctrinas. ¿Sí? Porque más abajitos dicen, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viendas que nunca aprovecha de los que se han ocupado de ellas. Muchas doctrinas nos llevan a la equivocación. Muchas doctrinas. Y es muy fácil manipular a las personas. Demasiado fácil. Ayer escuchaba una prédica y él decía, les voy a mostrar cómo se manipula. Y comenzó a hablar. Y hasta yo me sentí bien y estaba alzando la mano. Porque él dijo, es muy fácil manipular. Y después dijo, para las personas que sienten que están mal, que han pasado por momentos difíciles, o para las madres de familia que se sienten solas, que su marido no quiere conocer al Señor, por favor pasen al frente, vamos a orar por ustedes y les vamos a dar una palabra para que ustedes puedan salir adelante y puedan llevarse. Y si quiere llorar, llore en la presencia de Dios y atrás del pianito. ¿Cierto? Se manipuló, ¿sí? Y por ahí, y si usted quiere hacer un pacto con el Señor, vaya sacando su billete de $10 y poniendo aquí al frente para que el Señor obre. A veces Dios no obra porque no diezma. Su matrimonio está así porque no diezma. Sus hijos están así porque no diezma. ¿Sí? Eso es lo que hace la manipulación. Y por eso el Señor dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, que solo les sirve a ellos, no sirve a Dios. No se dejen llevar, mis hermanos. Cada vez el Evangelio debe ser más claro en nuestra vida. Eso es lo que hacen los estudios. Eso es lo que hace el discipulado. Eso es lo que hacemos los domingos aquí al entender. Nosotros estamos considerando una línea doctrinal, una línea de enseñanza que prácticamente es la palabra de Dios. Y ayer de noche, no podíamos dormir con mi esposa por diversas cosas, decía, amor, yo no me arrepiento de realmente confiar en la palabra de Dios y de todo lo que hemos aprendido este añito aquí, en la iglesia. Todo este añito hemos aprendido, no me arrepiento de nada de eso. Le digo a ti, tal vez te ha dolido algo y eso. Dijo, no. Es más, hay cosas que me han llevado a cambiar mi actitud y mi forma de ver las cosas. El Evangelio a través de la palabra.
estoy contenta y me siento bien, no siento carga. Porque uno sabe que cuando está haciendo algo mal, siente una carga. Dice, esto estoy haciendo mal y creo que no es así. Pero todo lo que hemos aprendido es la palabra del Señor. ¿Sí? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Eso quiere decir que también hay eternidad en su palabra. ¿Sí? Es por eso que en todo Pablo coincide a llevarnos a Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo eterno. En nuestra conducta, Jesucristo tiene que ser eterno. En nuestras relaciones, Jesucristo tiene que ser el punto clave y ser eterno. En nuestro trabajo, Jesucristo tiene que ser el punto clave, el punto más importante, Él es el eterno. ¿Sí? Él es el eterno. Escuchaba en esta prédica también que decía muchas veces la palabra lastima. Y no lo hace con el afán de, ay, pobrecito, lo lastimó. Lo hace para que nosotros cambiemos de dirección de la que estamos tomando. ¿Sí? Yo sabía decir antes, hay pastores hacheros. Es que les gusta dar hacha nomás y hablar y arraray, ¿no? Y yo decía, ay, este pastor está hachero. Claro, porque yo estaba acostumbrado a la emoción, al llorar. Y si no lloraba, no, estuvo feo el culto, pero el pastor mucha palabra y pastor muchos versículos. Estuvo feo el culto porque no lloré. Eso decía yo. Salí enojado todavía de la iglesia. Por poco me faltaba ir al pastor a decirle, vea, pastor, gana atrás este pastor, solo palabra. El corazón de Dios obraba. ¿Sí? Y me doy cuenta que no es ser hachero, es ser bíblico. No es ser malo y, ay, con la palabra nos acaba el hermano. No, es la palabra de Dios pura y real. Tal vez un pensamiento mío por ahí se me escapa y estoy, créanme, intentando dejar todos mis pensamientos en mis pensamientos. Pero más es lo que quiero es que hable la palabra, porque lo que les leo es la palabra. Es simple y llanamente la palabra. ¿Sí? Y por eso usted ve que las iglesias bíblicas no son mega iglesias, ¿no es cierto? No son, usted ha visto las mega iglesias, estadios llenos cada domingo y la gente, la cola ahí. Y usted ve las iglesias bíblicas, entre 300, máximo 400, máximo. Pero usted ve las iglesias carismáticas y de otras denominaciones que llevan a lo carismático. Usted ve esas iglesias y tienen miles de gentes y apoyos del gobierno y tantas cosas. Usted ve y lloran y siempre está el sobrecito. Un sobrecito ahí que tiene que poner el nombre para que lleve, ¿no? Para saber. Por ahí me decía un estudiante de mi iglesia, yo de gana diezmé, le digo, ¿por qué, mi hermano? Porque cuando uno diezma y pone el nombrecito, hay un pizarrón, dice ahí, y en ese pizarrón ponen quién ha diezmado y quién no, y cuánto han diezmado. Y el que diezma más es el número 1, y el que diezma menos, ahí se va viendo. Y yo como tengo sueldo de estudiante, dice, no tengo sueldo, por ahí diezmé unos dolaritos, me dio vergüenza estar al final. Eso es lo que pasa en las iglesias, mis hermanos. Eso es hay que tener mucho cuidado en las doctrinas diversas y extrañas. A veces con el tema de la profecía, con el tema de que el Señor me dijo que te vas a casar con tal persona, ni siquiera le conoces quién será esa persona. ¿Sí? O el Señor me dijo que me divorcie. No se puede contradecir la palabra. ¿Sí? Porque si el Espíritu la inspiró, el Espíritu no puede contradecir. Y si ellos dicen, en el Espíritu el Señor me dijo que me divorcie, esa persona está mal, la palabra no está mal. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo se toma
el tipo y diferentes doctrinas que existen. ¿Sí? Y ya llegaron los niños. Solo para terminar, yo quisiera que usted tome en cuenta esto. ¿Sí? Yo quisiera que usted tome en cuenta esto. Samuel, aún no acabo, hijo, siéntese por favor. Tome en cuenta esto. Por eso es muy difícil que las iglesias que realmente están estudiando la palabra crezcan. Mi llamado no ha sido a que tener una iglesia de miles. Si el Señor me dio 15 ovejitas o 10 ovejitas y con esas aprendemos y nos estudiamos toda la Biblia, gloria a Dios. No es buscar la cantidad. Un pastor ayer decía, prefiero 50 ovejas que 200 cabras. Yo digo, ay, prefiero las ovejitas que realmente quieren aprender al Señor, del Señor, de la palabra, que personas que no quieran hacerlo. Y eso es muy real y muy vívido en el contexto ecuatoriano y lo que está pasando hoy. Y sé que por esto está saliendo en YouTube, me pueden, esa nueva palabra que salió que es funar, ¿cierto? Me pueden funar, que es como que quemar, un rechazo social por todo lo que digo. Sí, lo pueden hacer. Pero la palabra que es inspirada por Dios no se puede perder. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta la eternidad también como algo que es importante en nuestra vida diaria. Es importante tomarla. Y no les dice un hombre que no ha fallado, no les dice un hombre que no se ha jalado, que no se ha tropezado. Yo también he pasado por muchas cosas y le he fallado a Dios. Y he entendido en su eternidad a ser más consciente de lo que estoy haciendo. Eso es lo que les invito a que ustedes puedan ver en la eternidad de Dios, a ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Y eso nos ayuda a crecer y a conocerle más, a crecer en su palabra. La aplicación, cada uno se la lleva. ¿Sí? ¿Qué me llevo de esto? Yo. Y créanme que en este tiempo de las aplicaciones he luchado mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo les digo, díganme en qué se llevan ustedes. Yo, Sarita, yo, Fer, yo, mi hermano Dari, acá yo, Dianela, yo, Santi, yo, Edua, yo, Jonathan. ¿Qué me llevo? Y cuando dicen las aplicaciones, dice, creo que nosotros debemos de entender, o creo que todos, o creo que los hermanos, o creo que nosotros, y hablan en plural, y yo digo, no, a ver, no se ha entendido. Yo, ¿qué me llevo yo? No me importa el hermano de al lado, en el tema de aplicación, ¿no? Yo, ¿qué me llevo? Y después hasta yo a veces mismo sé decir, no, yo creo que Dios me está hablando de esto, y que nosotros, no. Olvídese el plural en la aplicación, es singular, es con usted y Dios. ¿Qué le está diciendo usted y qué está hablándole Dios? ¿Sí? Y ahí hay un trabajo más realizable, más llevadero, más aplicable también, ¿no? Porque no solo seamos oidores, sino también seamos hacedores. Con un pequeño pasito de tortuga que demos, estamos avanzando. ¿Sí? Este es el proceso que lleva a la iglesia Somos Uno. Volvernos más bíblicos. Cuando hay cambios, hay resistencia, ¿cierto? En la física habla de eso. A veces hay resistencia al viento, a veces hay resistencia al suelo. Cuando una bolita va rodando, hay una resistencia que hace que pare. Hay muchos tipos de resistencia. Hay resistencias en la iglesia también. El cambio genera resistencia, genera malestar. Pero conforme hay una fuerza constante, créanme que vamos a seguir avanzando. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y mientras estamos de pie, yo quisiera decirles que el Señor es bueno.